Muy bien, bienvenidos a todos los que se empiezan a subir a esta conversación que voy a tener, a esta nueva edición de Food for Thought. Voy a dar unos minutitos en lo que se empieza a conectar un poquito más de personas, pero mientras tanto les agradezco que estén aquí en la conversación. Muy bien, bienvenidos. Sí, estamos teniendo un problema aquí. Muy bien, mientras voy saludando. Hola Andrea, Fede, Fernanda, Gloria, Carla y Luis. Gracias por ser tan puntuales y subirse a esta conversación. Voy a dar unos minutitos nada más en lo que vamos obteniendo más invitados. Bien, muy bien. Aquí ya se va subiendo más personas. Voy a dar unos minutitos más. Mientras tanto, platicarles que en el chat nos pueden dar todas sus notas, todos sus comentarios, decirnos un poco de dónde vienen, de dónde se están sumando, y ya estaré arrancando en un minutito más esta conversación. Muy bien, pues bueno, vamos a dar por iniciada esta edición de Food for Thought. Para platicarles un poquito, Food for Thought es una iniciativa, una serie de contenidos que arrancamos a partir de la pandemia en Thrust para tener conversaciones con personas de diferentes industrias, con diferentes enfoques, alrededor de los temas que están pues, en las mentes de los CEOs, de los founders, de los emprendedores y de cualquier líder de equipo o de industria. Y en esta ocasión voy a empezar a platicarles un poquito de la conversación que vamos a tener. Conocí a Sebastián Rodríguez en un evento que se llama Culturati este año en Austin. Ya les platicaremos ahorita un poquito más del tema, pero tuve la oportunidad de conocerlo en este evento. Sebastián Rodríguez es Associate Partner de la Organizational Practice en McKinsey en Washington, D.C. y está aquí con nosotros desde Washington. Con él estaremos platicando un poquito alrededor de qué aprendimos en Culturati, platicarles un poco qué fue Culturati y la sorpresa que nos llevamos de darnos cuenta que éramos los únicos latinos en este evento tan importante que hablaba de todas las conversaciones y de los puntos relevantes alrededor del tema de cultura organizacional. Y entonces decidimos los dos que esto era una conversación que teníamos que compartir con todo el mundo y empezar a hablar de por qué existe esa brecha. Y entonces te doy la bienvenida, Sebas. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Paulina. Muy bien, buenas noches. Platicarles también un poquito a los que nos ven que esta conversación, la intención es que sea súper desenfadada. Si bien Sebastián es un McKinsey partner y yo vengo también pues, con Trust, la idea es tener una conversación uno a uno, abrir un poco la conversación como si fuéramos dos colegas en happy hour, y por eso yo tengo un vino, por ahí Sebas también tiene su buen drink, y la intención es tener una conversación alrededor de estos puntos. Y entonces, para arrancar, me encantaría que nos platiques, Sebas, y que le platiques a la gente un poquito de tu background, de dónde vienes, eres tico, cómo llegaste a McKinsey, Culturati, cuéntanos un poquito. Claro, con gusto, Paulina. Primero que todo, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Mi nombre es Sebastián Rodríguez y efectivamente soy costarricense tico, pura vida a todos los ticos que nos están viendo el día de hoy. Pero yo, de hecho, como bastante joven, viví en México unos años, en Es cierto. Ciudad México. Entonces también tengo realmente un cariño especial para México. Pero ahora, hoy en día, estoy en Washington, D.C.,
Antes de empezar en McKinsey, yo comencé mi carrera profesional en Western Union, en Costa Rica. Parte de todo el centro de servicios y el sector de knowledge en Costa Rica le brinda mucho apoyo a muchas empresas internacionales y tiene muchas que están basadas en Costa Rica. Y entonces yo comencé mi carrera en Western Union, de hecho, trabajando en algo muy distinto, en cumplimiento legal, haciendo auditorías inicialmente. Pero en el transcurso de mi carrera me involucré en una transformación cultural en Western Union y me fascinó el tema. Y hace ya, pasa rapidísimo el tiempo, pero hace 10 años McKinsey decidió abrir una oficina en Costa Rica y le dio apertura a un equipo que se dedica a los temas de cultura. Y yo estaba muy apasionado con la transformación que habíamos estado manejando en Western Union y me fascinó la idea y la oportunidad de pasarme tiempo completo de las auditorías legales a las auditorías culturales y realmente entender cómo trabajan todas las organizaciones y nosotros como profesionales, cómo es que interactuamos y cómo podemos realmente destapar lo mejor de todos nuestros profesionales y asegurarnos que estamos haciendo lo mejor en el día a día, que nos hemos dado cuenta a través de los años que la cultura es una parte clave de este tema. Pero voy a pausar ahí, Paulina, porque yo creo que hay muchos temas para abordar, pero eso es un poco de mi trayectoria y cómo llegué a McKinsey hace ya 10 años. Cuando nos conocimos en Culturati, el evento que les platicaba, nada más para dar un poco de contexto, Culturati es pues quiero llamarle como un consejo de personas de diferentes ejecutivos, personas especialistas, personas que se dedican a estudiar el fenómeno de las culturas organizacionales y los cambios y cómo afectan la manera en la que trabajamos. Y el evento presencial de Culturati que se dio este año en abril, no, si no mal recuerdo, en abril, en Austin, McKinsey era un knowledge partner y ahí fue donde conocí a Sebastián. Tuvimos la suerte que uno de los formatos muy interesantes que tiene Culturati es que el primer día se crean como unas intimate dinners entre 10, 12 personas para abrir la conversación y platicar un poco de los retos. Y nos tocó sentarnos uno al lado del otro y éramos las únicas 2 personas que hablábamos español, o sea, inglés también, pero español. Y fue ahí en donde conectamos este punto de la importancia de abrir la conversación en Latinoamérica y de empezar a platicar sobre estos temas. Entonces, como bien dice Sebas, hay muchos temas que cubrir, pero el primero que me gustaría abordar, y creo que es el que está ahorita en la mente de todos los líderes además de todas las revistas y de todos los posts y de todos los temas, es The Great Resignation, ¿no? O la gran renuncia, buscando como su traducción a español, que no es la gran resignación, que también existe una gran resignación, pero ese es un tema independiente. Y lo platicábamos, ¿no? En ese evento, cómo este fenómeno de la gran renuncia ha afectado a nivel global, pero cómo se percibe de diferentes frentes. Entonces, me gustaría empezar con ese tema, Sebas, que nos cuentes tú como un consultor en Estados Unidos, que trabajas para empresas que operan en Estados Unidos, ¿cuál es el panorama que has visto y las principales angustias que tienen actualmente sus clientes, las personas con las que trabajan, etcétera? Y me gustaría hacer como un comparativo con lo que hemos estado viendo en México y Latinoamérica para empezar a hablar de esa brecha que existe, ¿no? Claro. Este tema de, como dicen en Estados Unidos, el Great Resignation, que toda la gente está renunciando, es bastante único, dado yo creo que por la pandemia y esta oportunidad de trabajar virtualmente y de forma híbrida, le ha dado una oportunidad a muchos de los empleados realmente desligarse de trabajar en un lugar en particular. Lo que nos hemos dado cuenta es que esta libertad también le ha dado la apertura a las personas a realmente entender qué son las opciones y qué es la panorama que tienen profesionalmente. Y hemos estado viendo muchas personas que renuncian y ya los números, nosotros hemos hecho unas encuestas para entender más el ámbito profesional y los números realmente nos sorprendieron. Perdón. No se preocupe, Paulina. Los números realmente nos han sorprendido porque cuando hicimos la encuesta a los profesionales,
hay más de 40% de los profesionales que están actualmente considerando cambiar de trabajo. Inclusive hay muchos que están dispuestos a renunciar al trabajo sin tener otro trabajo confirmado. Que esto es, yo creo, que el cambio más drástico que ha sucedido en los últimos 2 años, que por cómo está el mercado laboral y esa flexibilidad de trabajar remotamente, muchos empleados ahora, cuando se está hablando de volver a la oficina o de cambiar a un modelo híbrido, no están dispuestos a hacer eso y quieren buscar otras empresas que les van a dar y continuar dando la flexibilidad de trabajar de forma remota o híbrida. Hemos visto cómo ha impactado ciertos sectores y ciertas personas en particular. Cuando hablamos, obviamente, del sector de servicios y el trabajo de knowledge es donde se da más flexibilidad laboral, porque ahí las personas se pueden desligar de realmente el espacio físico, pero esto le ha dado una oportunidad en particular a las mujeres, a las madres de hogar y también a muchas minorías que no están tan cerca físicamente a las oficinas donde trabajan, que anteriormente quizás no iban a manejar 1 hora, hora y media para llegar a algún lado, pero dado la flexibilidad al ámbito virtual, sí se han dado estas oportunidades para estar trabajando y con toda esta flexibilidad. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las organizaciones no entienden por qué se está yendo la gente y piensan que es solamente un tema de aumentar los salarios, pero muchas personas en realidad lo que están buscando son temas de flexibilidad, temas de cómo interactúan con los jefes, cómo interactúan con los equipos. Volviendo al tema del summit, a la cultura de la organización, qué es lo que los apasiona, qué es lo que los trae el día a día a trabajar. Y estos 2 años de la pandemia ha causado que muchos profesionales se pongan a reflexionar realmente qué es lo que ellos desean y qué es lo que están buscando. Entonces, estos números son muy impresionantes, pero honestamente, cuando se normalizan las cosas, yo creo que va a continuar este panorama. Esto ya es un panorama que ha cambiado ya para el largo plazo, porque a las personas se les quitó el miedo. Entonces ya ahora esa flexibilidad yo creo que es algo que se va a tener que normalizar y para ejecutivos entender bien cuál es nuestra misión y cuál es nuestra propuesta de valor para los empleados, cómo los vamos a mantener y cómo los vamos a desarrollar a futuro. Definitivamente. Oye, Sebas, ¿y tienes, de casualidad tendrás el número previo a la pandemia para tener como un punto de comparación? O sea, estamos hablando ahorita de 40%, ¿no? De personas que están considerando en el corto plazo cambiar de trabajo, pero esto es post pandemia. Previo a la pandemia, ¿cuál era el punto de control o el punto con el que podemos tener esta comparación? Los números son muy distintos. Antes de la pandemia, y depende por industria, pero la mayoría de organizaciones tenían menos del 10% y ahora estamos viendo que es casi la mitad de la organización en 40%, pero la mayoría de organizaciones, el turnover y el attrition, cuando la gente se estaba yendo, se mantenía en un dígito, un porcentaje de una brecha de un 5 al 9%. Y entonces estos números para muchas personas son alarmantes, pero de nuevo, quiero recalcar que lo que esperamos es que se van a mantener bastante altos estos números. Definitivamente. Y ahora déjame darte un par de números de regreso en términos de contraste con Latinoamérica. Una de las cosas que nos llama la atención y que hemos estado analizando de este lado del charco, como decimos, ¿no? Es el porcentaje de rotación en México actualmente, según la Asociación Mexicana de Recursos Humanos, está alrededor del 16.75% desde hace 10 años. Eso hace a México que este año tenga el 10º año consecutivo de ser el país de Latinoamérica con mayor porcentaje de rotación de toda Latinoamérica, no comparándonos con Estados Unidos y Canadá, pero sí de Estados Unidos para abajo. Y una de las cosas que llama la atención, y haciendo este comparativo con los números que presentas, hay un estudio de Capgemini, especializado en México, o sea, 100% de números de México, en donde previo a la pandemia, estamos hablando de números del 2018. El porcentaje
consideración de cambiar de trabajo estaba por arriba del 45%. Entonces, nos llama mucho la atención, y a mí me llama mucho la atención, este punto de cómo, como bien dices, estamos hablando de que a nivel global ahorita estamos teniendo 40% de consideración de cambio de trabajo, pero en México esos números vienen desde antes de la pandemia. Y como bien dices, creo que eso es algo interesante de qué hablar, porque creo que sí hay una brecha en el entendimiento de qué es una cultura organizacional y cómo debemos de abordar la cultura organizacional, más allá de pensar que son como bien dices, como prácticas momentáneas que puedes hacer, ¿no? O sea, bueno, que si sí regresas, que si no regresas, esto se va a mantener. La gente le perdió el miedo a cambiarse de trabajo. La gente está abriéndose además a las posibilidades de tener diferentes experiencias y que se adapten según también a su estilo de vida, ¿no? Antes era el trabajo primero y adaptabas tu estilo de vida a las posibilidades que te daba el trabajo, y hoy estamos viendo que las prioridades es más bien el trabajo se adapte a el estilo de vida que uno quiere llevar y vivir. Entonces, no sé cómo veas estos números, pero a mí me llaman mucho la atención porque estamos hablando de una brecha importante en donde Latinoamérica tiene números de consideración de dejar trabajos más altos que el promedio del mundo. Y déjame darte otro dato interesante que además seguramente tú como yo nos sentimos identificados. Esto no es a nivel latinoamericano completo, pero sí México. Solamente el 16% de los mexicanos tienen educación superior. Y en una encuesta que se desarrolló el año pasado, de ese 16%, bueno, una muestra representativa, pero de las personas que tienen educación superior en México, el 92% respondieron que el hacer una maestría o un doctorado, es decir, acceder a ese tipo de oportunidades de educación superior, estaba motivado por obtener algún tipo de oportunidad en el extranjero. Entonces, la gente que tiene educación superior en México la obtiene para poder buscar oportunidades en el extranjero, y que yo creo que esto es algo que debería de abrir un poco el panorama de las empresas que operan en Latinoamérica, de darse cuenta que no solamente es la gran renuncia, sino también hay una problemática de retención de talento con un nivel superior de educación en las empresas de Latinoamérica. No sé qué opines de estos temas, Sebastián. Yo creo que lo interesante aquí es darle vuelta al problema. Nosotros pensamos de la gran resignación, pero ¿cómo vamos a atraer el talento? Porque si uno lo piensa, si hay 40% de las personas que están buscando un trabajo nuevo, esa es una oportunidad enorme para las empresas para atraer ese talento. Y yo creo que el sesgo más grande que existe actualmente es qué es lo que las organizaciones piensan que esas personas están buscando y qué es lo que realmente están buscando. Como mencioné anteriormente, inicialmente estaban solamente pensando el salario o viendo también la industria de tecnología que da almuerzos y da cosas en la oficina, pero cuando hablamos de cultura, es mucho más de un tema de salario, darle el almuerzo al empleado. Estamos hablando, como hablas, del tema de la educación, cómo estamos desarrollando a los profesionales, cuáles son las oportunidades que les estamos dando para que continúen creciendo dentro de las organizaciones. Anteriormente, muchas personas estaban contentas, felices de ser contratados como un analista y trabajar de esa forma 10, 15, 20 años y no cambiar el trabajo que estaban haciendo, lo que estaban manejando. Las generaciones que han entrado actualmente al ámbito laboral están buscando desarrollarse mucho más rápido. Entonces, por eso se da el fenómeno de que ahora muchas personas no se van a quedar en una organización más que 2, 3 años si no les están dando esta oportunidad de desarrollarse y de tener crecimiento profesional y de entender más qué es lo que está sucediendo en el día a día de cada uno de estos empleados. Estamos hablando ahora de la importancia de un líder, un gerente, no solamente manejar el proceso, sino dedicarle tiempo al coaching, al entrenamiento, a entender qué es lo que le está sucediendo al empleado, cómo le vamos a dar oportunidades dentro del rol existente con otros proyectos o darle apertura o visibilidad a otros aspectos dentro de la organización.
porque ahora las personas quieren continuar creciendo, no solo académicamente, pero profesionalmente. Entonces, si no le estamos dando esas oportunidades y no estamos interactuando de una forma innovativa y que es inspiradora para los empleados, van a ser parte de ese 40% y buscar dónde sí lo pueden hacer. Y creo que parte de la oportunidad está en, como bien dices, en entender que no solamente es un tema de poner frases bonitas o dar comida gratis o tratar de encontrar, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero yo veo muchas de estos como casos de personas que dicen, ay, leí esto porque Google lo hace o hice esto porque leí que Facebook lo hace y entonces ponen esta serie como de inspiraciones en una licuadora, con eso lo licúan y tratan de resolver el problema que tienen interno sin realmente hacerse un cuestionamiento respecto a qué tipo de cultura tengo que hacer o diseñar o crear en mi organización, más allá de frases bonitas y prácticas que al final no van a trascender. Y como bien dices ahorita, y me parece súper interesante y súper relevante además, es estamos replanteando el rol del líder. El rol del líder muchas veces en Latinoamérica lo vemos como el jefe, más que como el líder. Se ve como el jefe, ¿no? Que es al que hay que estarle teniendo los folders abiertos y la junta perfecta. Y cuando hoy en día la realidad es que el rol del líder, como bien dices, es más como de un coach, de una persona que ayuda y habilita al talento a hacer su mejor versión y a alcanzar su más alto nivel de desempeño, de desarrollo personal y laboral en un solo sistema, o sea, no independiente. Y creo que las organizaciones que no habiliten las prácticas internas para que esos líderes puedan hacerlo, van a tener grandes problemas. Estaba viendo ayer una encuesta, los resultados también de un estudio, como sabrán, soy la super ñoña del equipo, que traigo todos estos datos, pero son datos importantísimos. Veía que el 98% de los líderes que respondieron a este estudio decían que se están dando cuenta del nivel de cambios que se tienen que desarrollar en las organizaciones para hacerle frente a esta nueva era de los negocios y que el 98% de ellos decía que no se siente con las capacidades, que no se siente con las herramientas y que no consideran que tengan los guidelines o los lineamientos para poder abordar este tipo pues de momentos, ¿no? Que estamos viviendo. Entonces, sí hay una oportunidad muy interesante para no solamente consultores y esta industria en la que digo tú y yo estamos y que somos, como decíamos cuando nos conocimos allá, bichos de consultoría, sino también para todos aquellos que están en el mundo de las empresas, dentro como clientes, o sea, siendo parte de el empezar este proceso de reconsideración, reanálisis y reaprendizaje de lo que antes considerábamos que ya teníamos muy bien definido y que ahora hay que redefinir para poderle hacer frente y habilitar a los líderes, a los jefes, a los gerentes a tener las herramientas para hacerle frente a esto, ¿no? Creo que es vital el considerar ese replanteamiento del rol del líder y del gerente, en todos los sentidos. Al 100%, Paulina, estoy totalmente de acuerdo y en particular yo creo que parte del reto que existe ahora para los líderes es pensar cómo les vamos a dar esas herramientas a los empleados. Hablamos de la brecha tecnológica y también el avance en las últimas décadas. Si pensamos hace una década, conforme uno sabía usar Excel y PowerPoint, ya estaba bastante bien alineado. Ya estamos hablando de un mundo de múltiples herramientas de visualización de data como Tableau, como Domo, o otras herramientas que ahora están cambiando cómo se comunica la gente, cómo entiende el estado del negocio, cómo monitorea estas cosas. Pero si las empresas realmente quieren tomar estas herramientas y sacarle el mejor provecho, tienen que asegurarse que el talento humano sabe utilizarlas y le está sacando el mayor provecho. Y anteriormente un líder o un jefe podía solamente sentarse y tirarse para atrás para que el equipo hiciera el trabajo y nada más darles la meta y que ellos ejecutaran. Actualmente necesitamos líderes que están dispuestos a entender qué es el proceso, qué es lo que está haciendo el equipo, para poder hacer ese coaching uno a uno, poder ayudar a los empleados realmente quitar esos cuellos de botella y entender qué son los problemas en el día a día que se están enfrentando los empleados y tener esa renovación de
capacitación para tanto los líderes como los profesionales es clave. Mucho de esto, vamos a pensar, es volver a lo básico, entender cuáles son las cosas esenciales para cada uno de los profesionales. ¿Cómo les vamos a dar ese coaching? ¿Cómo le vamos a dar la retroalimentación, el famoso feedback, que es muy puntualizado para que el empleado realmente se dé cuenta que el líder me ve y que realmente entiende cuál es el valor que yo estoy trayendo en el día a día? Y no solamente ver a los empleados como un número de productividad, sino realmente entender qué es lo que Paulina está haciendo en cada proyecto y poder celebrar lo que ella está haciendo y realmente enseñarle al resto de la organización qué es lo que está avanzando y progresando. Ahora realmente estamos en un ámbito que si las personas se quedan estáticas y no están dándole estas oportunidades de mejora a los empleados y ellos mismos no están evolucionando como líderes, que se van a estancar. Y ahí es donde uno va a perder la mayor cantidad de talento, y lo peor de todo es que se vuelve un ciclo vicioso, porque no es solamente perder el talento que uno tiene, pero se vuelve muy difícil atraer el talento si uno no cambia el rumbo de la organización y no está pensando cómo va a atraer ese nuevo talento. Y estamos llegando a un punto de las generaciones que ya hay muchas personas alrededor de la edad de 55 a 65 años que tenía esa panorama de esquema profesional anterior, que se está empezando a pensionar y están entrando nuevas generaciones al liderazgo, y entonces ahora se ve la fricción generacional de cómo se manejan cada uno de los equipos. Y lo clave es que no necesariamente es que hay una respuesta que es correcta y otra que es incorrecta, es entender cada uno de los empleados y qué es lo que cada uno de ellos necesita para realmente encontrarse ahí a la mitad del camino. Definitivamente, y esto me lleva, este último punto que mencionas, a responder una de las preguntas. Quiero aprovechar también para decirle a todos los que están aquí arriba que los últimos 15 minutos voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que podamos tener una dinámica en donde ustedes participen y nos cuenten también su punto de vista y demás, pero me gustaría ir abordando este tema que bien dices, ¿no? Una de las cosas que creo que ha sucedido en los últimos años con los avances tecnológicos es que las brechas generacionales se han hecho muy evidentes, y más que evidentes, se han hasta hecho nuevos símbolos de marketing. O sea, ya hablar del millennial es un hashtag, ¿no? En donde la gente los tiene bien, bien identificados. Ahora la generación Z, y cada generación viene con un miedo o con una carga sísmica, le quiero decir, que pone como nerviosos a los diferentes niveles de liderazgo de las organizaciones. Pero creo que la pandemia evidenció que no es un tema generacional, que estos cambios le pegan desde al más senior hasta el menos senior, desde la persona que lleva 60, que tiene 60 años, 65 años y que lleva 20, 30 años en una compañía, hasta la persona que está recién graduada de la universidad y que está pidiendo su primera oportunidad. O sea, la realidad es que los cambios de contexto nos están afectando a todos, y creo que es parte de la responsabilidad de las organizaciones el hacerle frente a abordar estas ansiedades que se pueden estar generando. No, bien como decías, no es que uno esté bien o otro esté mal, sino hay que entender cómo habilitarlos a todos, porque es talento al final, talento y experiencia. A los más jóvenes a lo mejor un poco talento más creativo, talento más fresco, ideas más revolucionarias, pero al talento más senior lo tienes con todos los años de experiencia, de colmillo, de sensibilidad, de business acumen, que si logras potenciar, si logras como juntar el potencial que existe entre ambos, es magia. Pero si la organización decide no abordarlo y decidir tomar como un partido de o yo soy pro joven o soy pro senior, pues estás en un problema porque no estás logrando impulsar el máximo nivel, ¿no? Y bien ahorita lo decías, la diversidad de herramientas, y no nada más de herramientas, sino de comportamientos. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido es la adopción de no solamente herramientas, sino mobile, o sea, sino las herramientas móviles, es decir, del celular. Entonces, hoy tú puedes estar subiéndote un avión y enviando correos, pero participando en una presentación, pero estando en un live y todo desde tu celular, lo cual ya no te ata a tener que estar en un solo lugar. Y eso es algo que probablemente generaciones que hayan sido mucho más early adopters o generaciones que nacieron con
la tecnología les sea mucho más natural, pero que necesitamos asegurar que todas las generaciones dentro de una organización adoptan estas nuevas prácticas que son las que rigen el sistema operativo de un negocio y de cualquier tamaño, ¿eh? Y yo lo he visto de empresas desde las más pequeñas de 5 o 10 personas hasta empresas multinacionales de 68,000 colaboradores a nivel global, ¿no? Ese punto, Paulina, en particular, el tema de el celular es un arma de doble filo. Y lo hemos visto en la última década, cómo se ha desarrollado el concepto del smartphone y cómo se ha integrado al ámbito profesional. Porque si pensamos a solo hace ni siquiera 15 años atrás, eran algunos ejecutivos que utilizaban el BlackBerry Nada y más, no claro. era la totalidad de la organización. Entonces, la mayoría de los empleados y profesionales estaban acostumbrados que a las 5, 6, 7 de la tarde, cuando terminaba la jornada laboral, cerraban la computadora, se iban al domicilio y ahí se desconectaban y hasta el día siguiente iban a volver a aportar al trabajo como debe ser. Pero el smartphone, tanto como ha habilitado la oportunidad de poder conectarse y la facilidad de los correos electrónicos, como dije, es un arma de doble filo, porque realmente ha borrado las barreras en el ámbito laboral y en el ámbito personal. Y eso empezó a suceder antes de la pandemia. Y lo que estamos viendo ahora es que con este mundo de trabajo híbrido y virtual, esas barreras se han disminuido aún más. Y entonces uno de los peligros es la imaginación de la productividad y esta idealización de siempre estar, en la expresión en inglés, always on, siempre encendidos. Esto en realidad puede disminuir la productividad de la organización si uno no le está dando la oportunidad a los empleados de desconectarse. Está comprobado con muchos estudios y a través de varias encuestas que los empleados son mucho más efectivos cuando se desconectan totalmente en la tarde y en los fines de semana para poder tener sesiones creativas, de innovación y de pensar de nuevas ideas. Si nosotros solamente estamos trabajando las 24 horas del día y los fines de semana, no permite desligarse. Y entonces cuando uno está viendo los síntomas de burnout, está viendo las personas desmotivarse y está viendo las personas frustrarse porque esos límites ya no son tan claros, se han borrado. Entonces este es otro tema que hay que tener bastante cuidado de cómo las herramientas, aunque sean habilitan. Sí, de acuerdo. habiliten las cosas, también pueden convertirse en algo que nos van a disminuir la productividad de los equipos. Y tocas un tema clave, porque para mí eso es parte de lo que también hay que hacer consciente y reenseñar. Es decir, antes, es decir, cuando tú empiezas a abrazar una tecnología nueva y te enamoras de la tecnología nueva, ¿no? También estos comportamientos alrededor de las barreras que se van cayendo, de las fronteras que se van desdibujando, necesitamos hacerlo consciente, porque muchas veces a lo mejor el líder no lo hace por malo, o alguien no lo hace por querer molestar al de enfrente, ¿no? Si yo soy una mujer que tiene hijos y no trabajo en todo o sea, bueno, tengo que tener varias actividades, ¿no? Con mi familia, y entonces me acomodo a mi horario laboral, a horarios que otros no, y los busco en espacios laborales, en espacios, digamos, de desconecte. Esta flexibilidad que nos ha dado este tema del trabajo híbrido, del trabajo remoto, también no ayuda a que existan como estos límites tangentes, pero entonces hay que hacerlo consciente para empezar a crear una nueva educación y un nuevo pensamiento alrededor de cómo sí y cuándo sí buscar a alguien, cómo programar ciertos horarios, cómo establecer a lo mejor el decir, yo de tal horario a tal horario trabajo, y entonces si te llega un correo, no, don't freak out, pero empezar a entablar este tipo de conversaciones porque son parte de pues sí, los casos de uso que vamos a empezar a ver, y creo que también eso es un área de oportunidad enorme para las empresas de tecnología. Todas estas aplicaciones que habilitan el trabajo, ¿no? Slack, bueno, Windows tiene N1000, en fin, como hay muchas herramientas,
Monday. O sea, hay muchas herramientas que al final deben de estar analizando estos datos y habilitando estas posibilidades de que alguien diga I'm out, I'm off. A partir de este momento me desconecto y a lo mejor en ese momento alguien está entrando, ¿no? I'm on. Y estoy entrando y estoy habilitando mi momento de trabajo y no por eso significa que yo, el enviarte un correo, espere respuesta inmediata de tal forma, ¿no? Estaba Sí, Paulina, escuchando una... y ligado a ese Perdón. tema es cómo pensamos el rol del líder en esto, porque no es que podemos hacer algo blanco y negro. Ya eso no existe. No podemos Definitivamente. decir que todo el mundo va a ser de 7 a 4, de 8 a 5, de 9 a 6, lo que sea. Lo que ahora necesitamos que los líderes hagan es escuchar a los equipos, establecer cuáles son las normas para este equipo en particular. En la misma organización, en un mismo departamento, pueden existir dos equipos que trabajan de formas distintas. Puede haber un equipo que necesita trabajar de forma más nocturna y que se está dando la flexibilidad porque quizás unos tienen otras necesidades, trabajar en la mañana o hacer otras cosas, pero traer ese elemento de flexibilidad, establecer la norma en el equipo y qué es lo que va a funcionar para ese equipo, para que de nuevo los profesionales se sientan apasionados y contentos y felices de seguir trabajando, de tener esa flexibilidad. Entonces, actualmente yo creo que también uno de los temas que hablamos mucho en Culturati fue que nosotros pensamos que hay una sola receta o hay un playbook de cómo se hace correctamente y lo que nos hemos dado cuenta es que ahora la panorama del profesional es que quieren el derecho de autor, quieren poder realmente formar cuál es el vínculo dentro de nuestro equipo y dentro de nuestra organización y se va a tener que ajustar y va a tener que evolucionar. Y entonces también volviendo al tema de las generaciones, vemos que la generación Z tiene mucho más comodidad pensar, decir, yo voy a entrar, yo voy a trabajar de 6 a 8 de la mañana, me voy a desconectar de 8 a 11 de la mañana y me vuelvo a conectar de 11 hasta las 7 de la tarde y después de nuevo voy a trabajar un par de horas tardísimo en la noche, que quizás otras personas dirían, no, yo no quiero eso, yo quiero compartir, quiero que sea en un solo horario. Hay que tener esa flexibilidad. Y justo lo que mencionas creo que está muy en línea con algunos de los temas que previo a que son mucho más profundos, pero que es uno de los temas que más hemos escuchado, que es diversidad, ¿no? Y entender que diversidad no solamente significa un tema de raza, un tema de edad, de preferencias, o sea, diversidad también entra la diversidad de pensamiento y la diversidad de formas de cómo me concibo como una persona productiva. Entonces yo puedo decir que yo soy un night owl, ¿no? Y que yo a partir de las 7 de la noche empiezan mis momentos creativos, quiero empezar a trabajar con las cosas más que requieren como más pensamiento y más cuestionamiento, pero a lo mejor en la mañana para mí funciona más tener juntas de estructura, ¿no? O reuniones de estructura o de equipo que no requieran tanto análisis. Esa soy yo. A lo mejor, Sebastián, tú dices, no, a ver, no, a mí me gusta trabajar de corrido, a mí no me interrumpan, yo prefiero tener como sprints rápidos y eso también es abrirnos a la idea de que los seres humanos somos diversos, los seres humanos todos estamos conectados diferente y que no podemos presentar una sola regla o una sola práctica para todos porque es natural que a muchos de ellos los saques, ¿no? De la regla y no los tomes en cuenta y es en donde se empiezan a dar estos componentes de decir no me siento incluido, siento que no pertenezco a este sistema y que eso obviamente detona pues muchas veces la consideración de salida, ¿no? Antes de cerrar el punto, y porque me gustaría que le demos una vuelta un poquito a la conversación, para no estancarnos al 100% del tema de la gran renuncia, que creo que nos podemos seguir horas, pero hay muchos temas de los que quisiera hablar, entonces por lo menos tocar un par antes de que ya se nos acabe el tiempo. Pero una de las cosas que creo, para cerrar este punto, es que creo que es una oportunidad, la gran renuncia, como bien decías, creo que es una oportunidad enorme para replantearnos la forma en la que trabajamos, para dejar de pensar que es binario, ¿no? Blanco o negro, sí o no, me funciona o no me funciona, y darnos la oportunidad de repensar no solamente lo que dicen en los posts o lo que dicen mis encuestas, o lo que dice, ¿no? O lo que creo yo, sino abrirnos a la oportunidad de
de escuchar a otros. Creo que eso es como con el highlight que yo me quedo de cómo cerrar un poco la brecha de estos temas de la gran renuncia y este turnover tan grande que está existiendo a nivel global. No sé tú cuál sería como el mensaje highlight que quisieras dejar de este tema en la mesa, como si agarramos un post-it, ¿cuál sería tu gran conclusión? ¿Cómo convertir la gran renuncia a la gran contratación? ¿Qué son las cosas que tenemos que cambiar para ser las personas y las empresas que estamos ganando a todos esos empleados que están buscando una oportunidad de mejora? Queremos ser los que los apañan, no son los que están tirando los empleados al vacío, sino los que los están apañando y encontrando una nueva carrera para ellos y desarrollarlos de una forma, ojalá inspiradora, para continuar con el progreso de la organización. Súper, bien. Entonces, para utilizar los últimos 15 minutos que nos quedan de, como decimos en México, chal entre tú y yo, antes de abrir el espacio a preguntas, que por favor les pido a todos los que nos están escuchando que todas sus preguntas las pueden dejar aquí en el chat y las iremos respondiendo ahorita con ustedes, pero antes de entrar al momento de preguntas y respuestas, Sebastián, latino, trabajando en Estados Unidos, y platicábamos en Culturati de cómo existe un rezago en el pensamiento de lo que es cultura en México y Latinoamérica, de cómo lo vemos o cómo se ve actualmente en Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad, y para dar un poco de contexto de cómo surgió esta conversación entre Sebastián y yo en Austin, pero yo he tenido la oportunidad desde hace 8 años de estar estudiando justamente este gap. Tuve la oportunidad en el 2015 o 16 por ahí de ir a una primera convención en Boston, luego pude ir a New York, luego estuve en Austin con ustedes, he estado en diferentes lados y cada vez que voy a estas conferencias que son con un tono internacional, no sé si entusiasmarme y regresar feliz de todo lo que hay que hacer en México o ponerme a llorar de lo tarde y de lo atrasados que estamos en el entendimiento de qué es cultura y por qué es importante. Y antes de pasarte el micrófono para que me des tu punto de vista, también como un costarricense y que además viviste en México, aunque no ejerciste per se aquí tu carrera profesional, pero bueno, creo que tienes una sensibilidad importante del tema. Quiero como poner sobre la mesa esto. En estos 8 años de estudio de este fenómeno, centralmente lo que he podido identificar es que hasta antes de la pandemia, porque creo que sí la pandemia fue un despertar de la importancia del tema de cultura, de la importancia del tema de talento humano y obviamente pues con este tema de las grandes renuncias y los grandes porcentajes de rotación, pero hasta antes de la pandemia, el tema de cultura se veía simple y exclusivamente como un tema de comunicación interna, se veía algo como romantizado, en donde la gente decía, sí, tenemos los mejores valores, honestidad y pasión, y los tenían en las paredes, y eso era cultura. El tema de entendimiento de las prácticas, no solamente de desarrollo para ver si te daba un bono o no te da un bono, sino para entender el potencial de una persona, sus planes de carrera, cómo habilitar su desarrollo dentro de la organización, prácticamente eran nulos. Y no quiero ni hablar de temas de healthcare, de temas de salud mental, o sea, no quiero ni abrir esos temas porque la realidad es que hay una brecha muy grande y que creo que se empezó a cerrar a partir de la pandemia, pero aún no estamos ahí. Entonces, quisiera como preguntarte, Sebas, ¿cuál es tu sensibilidad alrededor de este tema? Y tú también como latinoamericano, si has tenido la oportunidad de hacer esta comparación, de decir si esos temas no, o sea, el nivel de conversación que ya se tiene en otros países más desarrollados no se está teniendo todavía en los países latinos. Yo soy muy optimista, entonces yo creo que en Latinoamérica estamos en la cúspide del cambio y tampoco creo que Estados Unidos o otros países europeos estén tan avanzados en el tema. Yo creo que llevan unos pasos adelante, pero el cambio drástico que se ha visto en los últimos años en los otros países ha sido el perfil del gerente de recursos humanos, del Chief Human Resources Officer. Yo ya estoy viendo aquí las semillas del cambio en Latinoamérica y el cambio de un rol transaccional que se enfoca en la contratación y la retención de los empleados y ver los números, cuántas personas necesitamos para el cierre del año fiscal, cuántas personas hemos perdido,
todos los procesos legales y todo de contratación, a la evolución de ese rol a ser un rol estratégico, a ser un Chief People Officer, a ser un gerente de estrategia de talento humano, realmente tener un espacio en la mesa con todos los ejecutivos y no ser el ejecutivo o la ejecutiva que les llegan y le dicen, mira, Paulina, necesitamos contratar 1,000 personas para X fecha para hacer Y. No, que Paulina, que la gerenta de recursos humanos, que el gerente de recursos humanos esté involucrado en la conversación de qué es lo que estamos tratando de lograr como una organización, dónde vamos a encontrar el talento humano, cómo vamos a desarrollar el talento humano que tenemos dentro de nuestra misma organización para poder desarrollar a las personas y realmente ligar todos estos temas que estamos hablando en el día a día y personas que están pensando cuál va a ser la evolución que vamos a tener dentro de nuestra organización y estar pensando no en qué es lo que se tiene que cumplir al final de este año, pero en 10 años, en 15 años, cuál es la organización que queremos ser. Y entonces, cuando ya traemos este aspecto estratégico y realmente cambiamos la estructura de cómo funciona el departamento de talento humano en una organización, ahí es donde vemos que cambia drásticamente la panorama de una organización. No queremos HR Business Partners, los analistas de recursos humanos y los gerentes de recursos humanos que solamente están habilitando para el gerente la contratación. Queremos que sea la persona que el gerente llega y diga, Sebas, estoy teniendo este reto con estos empleados. ¿Qué podemos hacer para realmente agilizar este proceso? ¿Qué es lo que realmente involucrarlos en este sistema? Porque actualmente las organizaciones que mantienen el sistema transaccional, estoy volviendo a la gran designación, pero esas son las organizaciones que van a perder ese talento porque tenemos que cambiar esa mentalidad de que el talento humano es solamente una métrica que estamos viendo a nivel gerencial. El talento humano es la clave esencial para cualquier organización para que sea exitosa. Y entonces las organizaciones que pierden mucho talento muy rápido también están teniendo un talent drain y un knowledge drain. Están perdiendo la capacidad y todo el conocimiento de esos empleados. Entonces es para mí, de nuevo, un momento muy emocionante porque yo sí creo que Latinoamérica ha identificado esto y estamos viviendo el comienzo de este cambio. Definitivamente, y por eso mencionaba que creo que la pandemia fue un momento de despertar, ¿no? Como de este awakening de la importancia, pero también creo que esto viene ligado de la digitalización que se está detonando en Latinoamérica, porque íbamos 10 años tarde a los procesos de digitalización, íbamos con una brecha importante y obviamente el esquema de que se empieza a cerrar eso a partir de la pandemia de una forma tan acelerada como lo hizo, ¿no? Este como conocimiento de si no soy digital, no la armo porque tengo a no sé cuántos colaboradores desde casa, entonces tengo que habilitar estas herramientas y estas inversiones. Ahí me gustaría como sumar al punto que dices del rol de el Chief People Officer y la importancia de que esté en la mesa con el CTO, con el CFO, con el CEO y que tenga ese mismo nivel de importancia para poder tomar las decisiones estratégicas, porque así como la tecnología es un rol clave, también lo es el equipo y el talento humano, pero también lo son la parte financiera. Entonces, asegurar que tenemos estos pensamientos y estos líderes que pueden observar y compartir conversaciones, ¿no? Y que el Chief People Officer se pueda sentar a ver cómo le hacemos para asegurar la adopción de una nueva tecnología o de un nuevo sistema, cómo le hacemos para, si hay un nuevo giro estratégico de la compañía, qué tenemos que hacer para que la gente lo adopte, se sume, contribuya, se sienta parte del proceso de cambio, en fin, ¿no? Entonces creo que sí es un elemento que está cambiando, pero definitivamente hay un gap importante en las estrategias que tenemos que estar implementando. Y bien lo dijiste ahorita, simplemente el cambio del perfil del Chief People Officer se da en un cierto nivel de organizaciones, pero hay que contemplar
que en Latinoamérica tenemos organizaciones que dependen mucho no de los grandes Chief People Officers y de los CEOs y de los C-levels, sino de grandes empresas que son pymes, como les llamamos en México, ¿no? O sea, son empresas pequeñas, no tienen estas figuras de los ejecutivos y esas empresas también tienen que empezar a subirse a este conocimiento de que a lo mejor no tengo ese rol, pero entonces yo soy el líder que tiene que empezar a adoptar este tipo de comportamientos y de conversaciones, de ser ese líder que escucha a los colaboradores y entender pues cómo adaptarme a esas prácticas, ¿no? Y lo menciono justo por eso, porque es importante que hablemos de esas empresas, o sea, que hablemos de esas empresas que son la fuerza importante que sostiene a los países latinos, no nada más las grandes empresas de tecnología o de industria, etcétera, que realmente representan un porcentaje pequeño, son vitales, son súper importantes, pero la gran mayoría son empresas pyme que siguen impulsando el desarrollo del país y de los países latinos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y Paulina, ahí veo que ya están entrando bastantes preguntas en el chat, pero para agregar un último pensamiento aquí acerca de los pymes y realmente pensar en las organizaciones estamos hablando de 10 a 600 empleados, no las transnacionales de 70,000 empleados globalmente, que en esas organizaciones yo argumentaría que es aún más importante tener ese rol estratégico y que se ponga un director, un gerente, una persona que tenga esa visión dedicada al tiempo completo. Muchos pymes que se encuentran ahora que esta es una responsabilidad adicional de un gerente de operaciones, de un gerente de estrategia, están con un pie detrás. Y realmente necesitamos pensar cómo vamos a liberar esos roles y realmente crear el espacio para que los líderes estén pensando estratégicamente acerca de su talento humano y cómo vamos a asegurarnos que estamos creando una organización en que las personas realmente pueden ver ese futuro, que pueden ver cómo van a progresar en la organización y cuál es la propuesta de valor. El otro tema es entender cuáles son los empleados claves en la organización, cuáles son los empleados que están manejando los procesos, que si en el día de mañana ese empleado no llega a trabajar, nuestra organización no va a poder ser exitosa. Identificar esos roles claves y tener planes para desarrollar el talento, para que haga como llamamos el succession plan, cuáles los ejecutivos o los analistas, las personas que estás desarrollando para que entren a esos roles y que puedan aprender esos procesos claves para que en cualquier momento, si ese talento se pierde, la organización no se encuentra totalmente frenada, pero si no, rápidamente se puede poner la segunda, tercera persona que está dispuesta y lista para tomar ese rol y asegurar la continuación de la organización exitosamente. Y clave mencionar que para países en donde el concepto de las empresas familiares es tan importante como en México, que en México las empresas familiares siguen siendo un número muy representativo, esto que acabas de mencionar del succession plan es vital, porque no somos ni las familias ni los fundadores somos eternos y el conocimiento que una persona tiene ante un contexto y el know-how que vas desarrollando con cierto tiempo va a ser limitado y hay que estar preparando la organización para abrazar a los siguientes niveles de talento. Con esto, si te parece, Sebas, vámonos de lleno a contestar preguntas. Tenemos muchas. Voy a empezar con las preguntas que tenemos en el Q&A y luego me voy directo al chat. En el Q&A tenemos pregunta de Andrea Navarro, que ¿creen que esto, además de la pandemia, tenga que ver con un tema generacional o la gran renuncia se está dando en personas de todas las edades? Creo que la respondimos un poco, pero adelante, Sebas. ¿Cuál sería tu take? Se ve en todas las edades, pero el sabor es un poco distinto en cada generación y por motivos distintos. Entonces, como hablamos anteriormente, hay personas que están a punto de pensionarse, que están pensando, yo no necesito este estrés en el día a día, puedo encontrar otras oportunidades para continuar el resto de mi carrera que no me van a generar tanto estrés. Vemos jefas y jefes de hogar que tienen
niños que realmente están pensando cómo puedo tener la flexibilidad para brindarle el apoyo a mi pareja y a mis hijos, hijas y asegurarse que están exitosos y que tengan esa flexibilidad en el día a día. Y las generaciones más jóvenes que simplemente están escribiendo de nuevo el contrato laboral y que se emocionan por otras cosas. Entonces, es clave entender que no hay una sola solución, pero si no es entender dentro de mi organización cuáles son las poblaciones que tengo y cuáles son los drivers, cuáles son los motivos para que cada una de estas personas esté buscando. Entonces, otro de los temas claves que no hablamos anteriormente es que cuando no hay manera de evitar que va a renunciar personas de una organización. Eso es un hecho. Lo que no es un hecho es que las personas no necesariamente le están haciendo entrevistas a todos los empleados cuando se van para entender las razones por las cuales se van. No están entrevistando a los colegas y a los gerentes. No están analizando si es una persona que se fue porque hay una buena oportunidad o si es un equipo que totalmente se fue entero porque ya estaban hartos de la situación que tenían en el equipo. Y cada una de esas razones son muy distintas, entonces hay que asegurarse que uno está haciendo un diagnóstico y realmente entendiendo cuál es la situación actual que está viviendo la organización del momento. Y sumando a lo que mencionas, agregaría que, como bien dijimos al principio, esto no va a desaparecer. Esto es algo que se va a mantener. Entonces, tenemos que habilitar esto no como una práctica de choque, no como, no como un curita, sino como una práctica ya establecida de decir, cada vez que una persona se vaya, no importa el nivel, hay que entender el porqué y hay que estar haciendo un diagnóstico ongoing, no una vez al año, no una vez cada vez que, no sé, que va a haber un cambio de gerente o que hay un cambio de un Chief People Officer, sino esto tiene que ser un proceso constante. Nos pregunta también Federico Vega que si la gran renuncia está sucediendo en todos los sectores del trabajo, en todas las industrias, o solamente en aquellas industrias en las que el trabajo se puede desarrollar desde casa. Yo quisiera, mi take un poquito en esto es que sí creo que se está dando en todos los segmentos y en todas las industrias. No todas tienen los mismos porcentajes y los mismos como nivel de rotación, pero creo que sí este awakening de el perderle miedo, el decir quiero aventurarme a otras cosas o el no estoy de acuerdo con la forma en la que la organización se da porque de alguna u otra forma todos estamos conectados, todos estamos en redes sociales hablando de los temas, entonces yo puedo estar trabajando en una industria que a lo mejor no tiene trabajo remoto, pero estoy siendo influenciado por lo que la gente a mi alrededor habla de el trabajo remoto, la flexibilidad, etcétera. Sin embargo, sí creo, y esto quiero hablarlo particularmente en México, que por lo general las bases o las fuerzas laborales que tristemente todavía tienen un gap o un delay en la integración digital, es decir, hay muchos equipos industriales o que trabajan en otros lados que ni siquiera tienen correo de la compañía y en esos niveles puede que el sentido de la gran renuncia no los esté afectando directamente, pero sí el hartazgo ante prácticas poco flexibles, ante a lo mejor un tema de prestaciones, un tema de que no se esté abordando pues el trabajo desde un frente humano y tener la capacidad de poder acercarme a mi gerente y decirle qué es lo que necesito, madres solteras que a lo mejor trabajan en restaurantes, en fábricas, etcétera, y que necesitan soporte para poder convivir con sus tipos de vida y eso es algo que desde hace muchos años no se atiende. Entonces, ese nivel de rotación lo que pasa es que lo hemos normalizado, pero los números son igual de alarmantes que aquellos que están en los niveles que sí están siendo influenciados por la gran renuncia. Entonces, un poco mi respuesta es, creo que se está dando en todos lados, nada más que en algunos lados es mucho más influenciado por el concepto de la pandemia, la flexibilidad, la búsqueda de el balance de vida y carrera, de salud mental, y en otros no tanto, pero aún así, en esos otros niveles, la búsqueda de mejores condiciones de trabajo igualmente están detonando números y porcentajes de rotación enormes. Sí, es correcto, Paulina. Y lo que hemos estado viendo en las encuestas y en los estudios es que es a través de toda industria. No es solamente los empleados que están trabajando remotamente en manufactura, en agricultura, en trabajos de servicio, en trabajos de hospitalidad. Estamos hablando de
temas que ahorita el mercado laboral está talladísimo. Entonces, empleados no se van a quedar en un trabajo si no tienen las condiciones que ellos están buscando. En Estados Unidos estamos viendo una escasez de profesionales que hacen daycare, dado que una persona que trabaja en daycare tradicionalmente ganaba de 10 a 12 dólares la hora y ahora pueden ir al otro lado de la calle a trabajar en Target o en McDonald's y les están dando 18 o 20 dólares la hora. Entonces, en esos lugares también sí es un tema mucho más clave lo que es la compensación y lo que es el tema financiero, pero estamos en un mercado existente tan tallado que si no estamos pensando cómo estamos desarrollando a estos empleados, los vamos a perder y hay mucha movilidad dentro de las organizaciones y dentro de las mismas industrias. Entonces vemos en industrias de manufactura o de logística, en transporte, en lo que son los camioneros, hay una escasez de personas calificadas y realmente es un cambio de dinámica en términos del poder. Anteriormente siempre existían las organizaciones y en las empresas y ahora lo estamos viendo que existe mucho poder en las manos de los profesionales. Definitivamente. Vámonos con otra pregunta. Nos pregunta Luis Herrera, ¿qué rol a nivel de desgaste o de fatiga jugó la pandemia para este fenómeno de éxodo? ¿Qué tanto es un tema de efervescencia o pánico colectivo o FOMO? Si quieres, bueno, yo mi punto de vista es, creo que no tiene que ver necesariamente con un tema de pánico colectivo, sino de despertar colectivo. Y yo lo vería así, o sea, no creo que sea un tema de pánico, de una reacción inminente, sino de un balance y de una crítica mucho más objetiva del tipo de trabajo o de vida al que quiero acceder y la búsqueda de que esto se dé en los tiempos que necesito o que quisiera que esto se diera, ¿no? Creo que antes el pensamiento de que tenían que pasar 20, 15 años para que pudieras llegar a un nivel dentro de una organización con un nivel importante, ¿no? Hoy en día eso ya nadie se espera 15, 20 años a tener el éxito que quiere o que se imagina porque quiere estar en constante desarrollo y constante evolución. Entonces, yo no lo veo como un tema de pánico, lo veo como un tema de awakening. No sé si sea sostenible, eso sí lo quiero mencionar, o sea, no estoy tan segura que estos números tan grandes sean sostenibles en el largo plazo, o sea, sí creo que es necesario un despertar del mismo lado de las organizaciones, como dijo Sebas, a decir, ¿cómo le hago para convertirme el que los atrae? Pero sí, no creo que sea un tema de pánico, no sé cuál es tu opinión, Sebastián. Yo creo que actualmente se ha catalizado por la pandemia y todo lo demás. Estos números yo sí creo que se van a normalizar un poco, pero ya los tiempos de antes de que yo voy a ir y hacer mi carrera de 30, 40 años en una organización, esos ya no existen. Ya ahora la flexibilidad laboral, la expectativa de ver un currículum y ver que una persona ha trabajado en 10 años en 3, 4, hasta 5 lugares es lo común. Yo sé, inclusive hace 10, 15 años, un profesional de reclutamiento veía una hoja de currículum de vida y decía, esta persona no puede mantener un trabajo por más de 2 años, no los voy a llamar, esto es un problema. Ahora es más común el profesional que en los primeros 6 años ha trabajado en 2 o 3 empresas que el profesional que después de los primeros 6 años ha trabajado en una sola empresa. Clarísimo. Nos quedan unos 5 minutos, tenemos un chorro de respuestas, entonces vamos a intentar responder las más posibles, las que no respondamos por aquí, también buscaremos responderlas por lo menos por correo después o en alguna otra charla, pero voy a darle prioridad aquí también a una pregunta que nos hace Perla Cuevas. ¿Qué cosas de la vida de los empleados dentro y fuera de la organización, incluyendo sus vivencias de la pandemia, podemos rescatar para crear la cultura a la medida de nuestra organización? ¿Y cómo podemos añadir esas vivencias o esas cosas de la vida? Que me encantó cómo lo puso. No sé si quieras empezar, Sebas, y te complemento. Esta es muy interesante y volvemos al tema de que ahora en la pandemia se han borrado un poco las barreras entre lo que es la vida personal y la vida profesional. Y yo creo que anteriormente existía una separación mucho más clara,
pero ahora existe el concepto de llegar el día a día profesional con mi persona auténtica y quién soy yo, quién es Sebastián Rodríguez, quién es mi pareja, mi esposa Carla, mi perrito mocachino, mi chihuahua, tener esa oportunidad de compartir con los colegas y con los empleados un poco más, porque ya ahora las personas y la expectativa es que nos vamos a conocer como humanos y vamos a interactuar más. Ahora, por los Zooms, todos estamos invitados a las oficinas dentro de nuestras casas. Todos tenemos una vista, una pincelada de qué es lo que está pasando detrás de esta persona de Sebastián Rodríguez, el profesional. Y yo creo que si nosotros tratamos de negar esas cosas y no tenemos ese punto personal, es un error para las organizaciones, pero a la vez es una línea muy delgada que hay que tener un balance y no pasarse y no llegar a invadir ese espacio personal. Entonces, invitar a los empleados a que compartan lo que quieran compartir, pero a la vez también respetar, porque volviendo al tema también generacional, no todos somos iguales y no todos estamos listos para compartir de esta forma. Entonces, es entender cuál es el rumbo y de nuevo yo creo que también vi unos comentarios de cuál es la organización que lo ha hecho perfecto, que tiene la respuesta para cultura. Yo creo que la respuesta en esto es ninguna organización que dice que tengo la respuesta la tiene. La tiene. Las organizaciones que dicen que cada día, cada año lo estamos redescubriendo y pensando qué es lo que vamos a hacer, esas son las que están más cerca a realmente encontrar una respuesta, porque es algo muy dinámico. Toda organización es hecha por humanos y los humanos, si se están yendo y están viniendo, por naturaleza va a cambiar esa organización. La cultura cambia con cada persona nueva que agregas y cada persona que pierdes, porque cada uno trae un aspecto distinto a la organización. Entonces no puede ser un tema estático, tiene que ser algo que evoluciona y continúa creciendo con el tiempo. Estoy completamente de acuerdo y creo que esa es una de las cosas que también mencionábamos antes, que hay que evolucionar en términos del pensamiento. Hay que dejar de pensar en el esquema binario, o sea, de los que lo tienen resuelto y los que estamos en problemados, ¿no? O sea, al final no hay esta polarización de pensamiento, creo que nos aleja más de entrar en esta apertura de conversación y de apertura de conversación. Y justo como acabas de mencionar, yo siempre trato de dar como una metáfora del tema organizacional, porque creo que el decir organizaciones y decir empresas nos ha llevado a pensarlas como un tema separado del tema social. O sea, cuando tú tienes una sociedad de vecinos, también es una organización. Y cuando tú estableces los límites de lo que es como las reglas de vivencia en un condominio, en un departamento, en unas casas, al final también es una organización que está delimitando cómo nos vamos a comunicar, qué sí es aceptable, qué no es aceptable, cómo mejoramos la convivencia entre la gente que está en el edificio o en donde vives. Y esa es una organización per se, pero cuando lo ves como un tema organizacional y de trabajo, tendemos a pensar que hay otros criterios de convivencia y al final no, es un tema de cómo me comunico, cómo aseguramos que el marco de lo aceptable, no aceptable, de lo deseable, de lo que queremos que se detone dentro de esta organización o este equipo, realmente son esas como reglas no escritas, que es lo que realmente van construyendo. Y como dijo Sebas, pierdes a un vecino, cambias de vecino, cambia el panorama de tu edificio, de la misma manera que pierdes una persona en tu equipo, ganas una persona en tu equipo, su historia, lo que le gusta, lo que no le gusta, su sentido del humor, o sea, todo impacta la forma en la que las dinámicas del equipo se modifican. Entonces, no podría estar más de acuerdo en el sentido de que no hay ni una regla escrita, ni son los mandamientos, ni tampoco los que dicen que ya lo tienen resuelto, porque definitivamente no es algo que se hace una vez, es algo que se trabaja todos los días, se debe de cuestionar todos los días y con cada cambio que ahora estamos viviendo, la realidad es que no hay una fórmula perfecta, ¿no? Quisiera cerrar un poco esta conversación con dos temas importantes que antes ya nada más para ir cerrando. Primero, Sebas, agradecerte muchísimo por este espacio. La verdad es que desde que nos conocimos hace unos meses, creo que hicimos
muy buena química, primero porque latinos en donde se encuentran se unen, pero además porque pues, son temas que nos apasionan a ambos y agradecerte muchísimo el espacio de esta conversación. De verdad, espero que tengamos muchas oportunidades de seguir hablando y discutiendo estos temas en los diferentes foros. Entonces, primero que nada, Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia, tus insights y tu take en todos estos temas. Muchísimas gracias, Paulina. Realmente ha sido un placer tener esta discusión el día de hoy y también toda la participación de las personas que están en el chat y por medio de estas preguntas son muy importantes. Y lo último que les voy a dejar es que el tema de cultura es un tema de salud organizacional. Y cuando uno piensa en salud organizacional es como la salud de uno mismo. No es que uno fue al gimnasio un día y se comió una ensalada y ya terminó y está listo por el resto de la vida. Es un proceso, es un hábito, es algo que uno va a tener que hacer todo el tiempo. Y entonces tenemos que pensar cuál es la manera que vamos a habilitar la salud cultural de nuestra organización, cuáles son los hábitos que queremos crear para el futuro y escucharle a nuestros empleados qué es el futuro que quieren ellos. No sé si ellos son personas que quieren poder correr a larga distancia un maratón o quieren poder alzar 200 kilos, pero lo que sea, necesitamos modificar nuestra organización para asegurarnos que estamos empoderando a nuestros empleados para que hagan y crean la organización adecuada para el futuro. Pero con eso, Paulina, nada más quiero decir de nuevo muchísimas gracias por la apertura de este espacio. Realmente he disfrutado esta conversación y ojalá sea la primera de muchas para los ejecutivos en Latinoamérica y todo el mundo para abarcar estos temas que son sumamente importantes. Definitivamente, y antes de cerrar, para todos los que siguen aquí con nosotros, estoy dejando en el chat el link con un código para invitarlos también a que se sumen a las conversaciones que se van a tener en el evento de Culturati virtual. Hemos estado hablando de cómo Sebastián y yo nos conocimos en el evento presencial, pero este 6 y 7 de junio va a estar el evento virtual de Culturati y se pueden registrar en ese link con ese código y es completamente gratuito. Lo pueden compartir a sus equipos, a gente que conozcan, para que no solamente los temas de los que platicamos ahorita, sino hay muchos otros temas que se van a abordar, personas realmente ilustres con muchísima experiencia, líderes de muchas organizaciones, de muchas industrias que tienen mucho que aportar. Créanmelo, y también a Sebastián, es mucho poder, hay mucha riqueza en esas conversaciones que se dieron en el presencial, pero que también se van a dar en el evento virtual. Entonces, ahí tienen el código, ahí tienen el link, se pueden registrar, es completamente gratuito con ese código que estoy poniendo en el chat. Y también, pues nada, que estén tuned, porque estoy segura que se darán muchos otros momentos de este tipo de conversaciones y diferentes artículos, notas y eventos que estaremos buscando tener. Entonces, gracias por estar aquí, a todos los que estuvieron en el chat participando en la llamada. Y una vez más, Sebastián, gracias por el espacio y estoy segura que tendremos otros chales, como decimos en México, que echar. Así me gusta. Muchísimas gracias de nuevo y como decimos en Costa Rica, pura vida y buenas noches. Pura